Me fui el día que vi a mi hijo buscar comida en la basura. Nunca le dije por qué nos fuimos tan rápido. Me llamo Rodrigo Ávila. Tengo 43 años. Nací en Maracaibo, Venezuela, y durante casi toda mi vida fui el hombre que se quedaba, el que aguantaba, el que decía que las cosas iban a mejorar, el que juraba que no iba a abandonar su tierra como tantos otros ya lo habían hecho, porque yo creía de verdad que la lealtad a un lugar era una forma de dignidad, y que irse era rendirse, hasta que una noche esa creencia se me cayó entera frente a un contenedor de basura iluminado por un farol roto en la calle de atrás de nuestro edificio. Sebastián tenía 9 años en ese entonces, y vivíamos los dos solos en un cuarto que alguna vez fue sala de una casa más grande, después de que su madre se fuera primero hacia Colombia sin un plan claro, sin despedirse bien, con el miedo que todos teníamos ese año en que Maracaibo se apagó de verdad. Cortes de luz de 4 días seguidos. Agua que llegaba 2 horas cada 3 días. Gas que no existía. Y una hiperinflación que hacía que el dinero que ganabas un lunes ya no alcanzara para lo mismo el jueves. Lo que vi esa noche no fue un niño jugando ni explorando por curiosidad infantil, sino a mi hijo abriendo la tapa de un contenedor de basura del edificio de al lado con una seriedad que ningún niño de 9 años debería tener, revisando bolsas con una concentración fría y metódica, buscando algo para comer porque yo había fracasado en lo único que se supone que un padre no puede fallar. Ese mismo día yo había vendido lo último que me quedaba de valor real, que era un reloj de pulsera Citizen que mi propio padre me regaló cuando cumplí 15 años, diciéndome que era para que yo siempre supiera qué hora era y nunca llegara tarde a nada importante. Y con ese dinero había comprado harina de maíz, 2 huevos y una bolsa de leche en polvo que alcanzaron para 2 días. Y al tercer día Sebastián no me dijo que tenía hambre, porque ya había aprendido a no pedirme cosas que yo no podía darle. Eso fue lo que me destruyó más que el hambre misma, más que la vergüenza, más que los apagones y el calor y la desesperanza acumulada. Que mi hijo de 9 años ya había normalizado mi impotencia, que ya había construido en silencio una estrategia propia para no hacerme sentir peor, que su infancia ya no era una infancia, sino un entrenamiento acelerado y brutal para sobrevivir sin molestar a los adultos que lo rodeaban. Esa noche, después de que Sebastián subió al cuarto con un pedazo de pan duro que había encontrado y me lo mostró sin orgullo, pero tampoco con vergüenza, como quien entrega un informe rutinario, yo esperé a que se durmiera. Me metí al baño, abrí el grifo del lavamanos para que el ruido del agua tapara lo que iba a salir de mí, y lloré de una manera que no había llorado desde que enterramos a mi madre hace 12 años. Un llanto sin forma y sin palabras que era mitad vergüenza, mitad rabia y mitad algo que todavía no sé nombrar. Cuando salí del baño con los ojos hinchados y la cara fría, ya había tomado la decisión sin deliberarla, sin pesarla, sin consultarla con nadie. Simplemente la tenía tomada como si mi cuerpo la hubiera decidido mientras yo lloraba. Nos íbamos antes de que amaneciera, sin empacar demasiado para no despertar a nadie, sin despedirme de mi hermano Luis que vivía 3 cuadras más arriba, ni de mi tía Carmen que llevaba 2 años diciéndome que me fuera, porque si me despedía alguien iba a llorar, y si alguien lloraba yo no iba a poder irme, y si no me iba esa noche sabía que no me iba nunca. Desperté a Sebastián a las 4 de la mañana con una mentira piadosa. Le dije que nos íbamos de viaje, que era una aventura, y él me miró con esos ojos todavía llenos de sueño que tienen los niños cuando confían en su padre más que en cualquier otra cosa en el mundo, y simplemente se puso los zapatos sin preguntar a dónde íbamos, como si ya hubiera aprendido que las preguntas no siempre tienen respuesta,
y que a veces lo mejor es seguir caminando. Los primeros días en Colombia los cruzamos caminando más de lo que ningún ser humano debería caminar, con el sol de Cúcuta cayendo desde temprano y Sebastián aferrado a mi mano sin quejarse, aunque yo podía notar que sus piernas cortas iban más rápido de lo que debían para mantener mi paso, y me prometí en silencio que algún día le iba a explicar todo con palabras reales, aunque en ese momento no las tenía, y en ese momento lo único que sabía hacer era seguir caminando hacia adelante. El hambre en la ruta es una clase de hambre diferente al hambre que uno siente en casa, porque el hambre en casa tiene paredes, techo, algo de privacidad y por lo tanto algo de dignidad, mientras que el hambre en la carretera te expone, te obliga a parar en gasolineras y preguntar si sobró algo, a calcular cuántos kilómetros puedes caminar con medio pan comprado en una tienda de pueblo y agua tomada de una manguera de jardín, a enseñarle sin querer a un niño de 9 años que no tengo hambre es una respuesta que se da no cuando uno está satisfecho, sino cuando uno ha aprendido a leer el bolsillo vacío de su padre en la forma en que él aprieta la mandíbula. Fue en Ecuador, cruzando desde Tulcán hacia Ibarra por una carretera que sube y baja entre neblina y montaña, cuando un camionero que se llamaba Gilberto nos subió a su cabina sin pedirnos explicaciones, sin mirarnos con lástima ni con desconfianza, solo preguntando a dónde íbamos. Y ese hombre olía a café negro y a gasolina vieja, y durante las primeras horas casi no habló, hasta que en algún momento del recorrido Sebastián se quedó dormido sobre mis piernas, y Gilberto me miró de reojo y dijo en voz baja: «Los hijos lo ven todo, hermano», y yo no supe qué responderle porque era la cosa más verdadera y más dolorosa que alguien me había dicho en todo el viaje. Gilberto nos bajó de madrugada en un pueblo cuyo nombre nunca supe porque no había señales visibles, y la única luz era la de una tienda cerrada con un aviso de gaseosa pintado en la pared. Nos dio un billete doblado sin hacer ceremonia. Dijo: «Dios los cuide», y se fue. Y Sebastián y yo nos quedamos parados en ese pueblo desconocido a las 2 de la mañana, con el billete en la mano y el frío de los Andes colándose por la ropa delgada que traíamos, porque yo no había pensado en el frío cuando salí de Maracaibo esa noche. Yo no había pensado en casi nada, solo en salir. El frío de los Andes no es el frío que uno conoce en una ciudad costeña. Es un frío que pesa, que se mete en los huesos desde adentro y los aprieta. Y esa noche abracé a Sebastián contra una pared de un local cerrado, envolviéndolo con todo mi cuerpo como si yo pudiera ser suficiente abrigo para los dos, mientras él dormía apretado contra mi pecho con una confianza ciega que yo no me merecía, pero que agradecí con toda el alma, porque esa confianza fue lo único que me impidió quedarme tirado en ese suelo y no levantarme. Llegamos a Lima después de casi 3 semanas de ruta que no voy a detallar entera, porque hay tramos que todavía no puedo escribir sin que me tiemble la mano. Llegamos sucios y flacos, y con los zapatos de Sebastián agujerados en la suela del lado derecho. Y lo primero que hizo mi hijo cuando divisó Lima desde el bus que nos dejó en un terminal de los márgenes de la ciudad fue preguntarme con voz tranquila y sin dramatismo si en Lima iba a haber luz. Con los meses me fui estableciendo. Encontré trabajo primero en construcción cargando materiales, luego en la cocina de un restaurante lavando loza. Y Sebastián entró a la escuela y aprendió rápido a tener amigos peruanos y a mezclar algunas palabras con el acento de allá. Y yo lo miraba crecer pensando que en algún momento iba a encontrar las palabras para sentarme con él y explicarle todo lo que nunca le expliqué. El contenedor de basura, el reloj de mi padre, las 4 de la mañana, el baño con el grifo abierto. Pero las explicaciones que uno planea nunca llegan en el momento que uno planea.
Y llegó primero Sebastián diciéndome a los 16 que quería estudiar ingeniería. Llegó su primer trabajo de medio tiempo. Llegaron sus amigos, su novia, sus proyectos. Y yo seguí cargando esa conversación pendiente como se carga una piedra que uno aprende a equilibrar hasta que la espalda deja de sentirla como peso y empieza a sentirla como parte del cuerpo. Hace unos meses, cuando Sebastián cumplió 19 años, encontré sobre mi almohada una carta doblada en 4 escrita a mano en ese cuaderno de hojas amarillas que él usa para sus cosas personales. Y la carta comenzaba diciendo: «Papá, yo sí me acuerdo de todo». Y a partir de esa línea, yo no pude leer más de 2 o 3 oraciones seguidas sin tener que soltar la hoja y respirar, sin tener que limpiarme los ojos con el dorso de la mano sentado solo en mi cuarto, como un viejo tonto. En esa carta, Sebastián me decía que se acordaba de la noche del contenedor de basura, que sabía que yo lo estaba mirando desde la ventana porque había visto mi sombra reflejada en el vidrio, y que no subió corriendo, no porque no quisiera parar, sino porque no quería que yo viera que él me había visto a mí. Me contaba que se acordaba del frío en los Andes y del hombre que olía a café, y de cómo yo lo abrazaba de noche contra paredes de lugares que no conocíamos. Y al final de la carta escribió que gracias a esa noche en Maracaibo, en que decidí levantarme y salir, él aprendió para siempre lo que era el amor verdadero. No el amor de las películas, sino el amor que no habla, el que camina, el que vende el reloj de su padre sin decir nada y abraza a su hijo en el frío con una ropa que no alcanza. Todavía no he podido leer esa carta de principio a fin de una sola vez sin tener que parar. Cada vez que la saco del cajón y la desdoblo, llego a algún párrafo y tengo que dejarla sobre la mesa y mirar hacia otro lado un momento. No porque sea demasiado triste, sino porque es demasiado real. Porque me devuelve a esa ventana en Maracaibo y al mismo tiempo me muestra a un hombre de 19 años parado frente a mí que creció entendiendo cosas que yo nunca supe explicarle. Y sigo sin entender cómo el niño que buscó comida en la basura se convirtió en alguien capaz de escribir algo así. Si alguien está leyendo esto en algún lugar del mundo y reconoce algo de su propia historia en estas palabras, que sepa que no está solo, que hay millones de historias como esta, reales, humanas, invisibles, nacidas del éxodo, del emigrar, del sobrevivir. Y si esta historia te tocó algo por dentro, suscríbete, porque cada día subimos más testimonios reales de personas que cruzaron fronteras con lo que pudieron cargar, porque detrás de cada migrante hay una historia que merece ser contada, y detrás de cada hijo que creció en la ruta hay un padre que lo amó de la única manera que pudo, caminando.